Usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. El presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy nosotros, en lo personal y nuestro programa, su programa Cara a Cara, en lo particular, vamos a recordar a uno de estos grandes prohombres que ha pasado por la historia de la República Dominicana, como es el profesor Juan Bosch y Gaviño. A mí me tocó como periodista ya de mucha experiencia, aunque en aquel entonces era un Nobel recién salido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me tocó entrevistar en múltiples ocasiones al profesor Juan Bosch. Y uno aprendió mucho de él y uno pues se informó de muchas cosas, porque no siempre las principales informaciones son las que salen a la luz pública. En el argot de esta profesión se dice que las mejores informaciones se quedan en la redacción de los medios, y aparentemente muchas son así, son reales. El hecho es que Juan Bosch se caracterizó por ser un hombre rígido, un hombre pulcro, un hombre intachable en el manejo de su persona, en el manejo de sus acciones y en el manejo de las cosas que él tenía que dirigir, y de los recursos no solamente humanos, sino por ejemplo económicos que tuvieran a su alcance antes, durante y después de ser presidente de la República. ¿Qué pasó con Juan Bosch? Bueno, que él, como todos saben, funda en Cuba al PRD, con aliados que coincidieron con él en el exilio, y además otros que fueron traídos, por ejemplo el caso del doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, a quien Bosch, dicho sea de paso, propuso como que fuera el primer presidente del PRD, a Cotubanamás Enrique, Ángel Miolán y a otros. Entonces ellos fundan al Partido Revolucionario Dominicano, estando todos en el exilio. Ya Juan Bosch era un connotado escritor, conocido no solamente en Cuba, sino aquí y en otros lugares del mundo. Bosch, cuando ya salimos de los Trujillo y el jefe, y vienen los PRDistas del exilio ya a accionar aquí en el país, Juan Bosch, bueno, traza su pauta con su equipo, participan en las elecciones, ganan fácil las elecciones por la forma de él precisamente comunicarse
con la población, básicamente con la población media hacia abajo y la población rural, que entendieron fácil su mensaje porque era un lenguaje llano, cómodo, para que la gente pudiera entenderlo, y por eso sacó una de las más altas votaciones que ha habido en toda la historia de la República Dominicana. El asunto es que Bosch, que funda además el Partido de la Liberación Dominicana, terminó amargado, terminó entristecido, aunque muchos de sus allegados de aquella época digan lo contrario, porque yo sé un poquito de eso. Y frustrado, fue ya viniendo los problemas propios de la edad, fue un poquito marginado, alejado de los medios, alejado de sus relacionados, de sus antiguos amigos, etcétera, como para que él se aguantara. En una ocasión, a propósito de un cumpleaños del golpe de Estado en su contra, yo fui, teníamos bastante tiempo que no nos veíamos, a entrevistarlo, más bien a comunicarme con él para entrevistarlo en mi programa, en su programa, para que habláramos con relación al golpe de Estado. Y él hizo así, y porque teníamos un tiempo que no nos veíamos, y se sorprendió cuando me vio. Entonces me dijo, mire, yo le recomiendo que usted debe entonces ver al general Elvis Viñas Román, aquel mimito que le había dado el golpe de Estado. Resultó imposible localizarlo, me comunico con un hermano de Viñas Román que fue rector de la UNFU, y él me dijo, ay, mi hijo, ya olvidemos eso, dejemos eso así. Ese grupo jamás quiso hablar con relación a ese desconocimiento de la voluntad popular que fue la eliminación del primer ensayo democrático que tuvo la República Dominicana después de la tiranía de Trujillo y que ganó el profesor Juan Bosch. El hecho es que Juan Bosch, a diferencia de sus alumnos, tanto del PRD y más reciente del Partido de la Liberación Dominicana, donde la población tenía una increíble esperanza de que esa fuera la organización que definitivamente iba a hacer un gobierno distinto, iba no solamente a liberar, como los muchachos de las manaclas, como los muchachos, por ejemplo, de la incursión de Terohondo, Maimón y Constanza, el 49-59. No, se quería algo un poco más hacia el centro, más hacia la democracia, y los PLDistas tampoco lo lograron. El asunto es que, derrocado Bosch, la reacción del pueblo no se hizo esperar. Y alguien señala que el siguiente paso fue la heroica revolución de abril de 1965. Así como a Bosch lo tumbaron una serie de militares de la antigua guardia trujillita, balaguerita que habían ahí, a Bosch intentaron reponerlo. Entonces la nueva juventud militar y algunos no muy jóvenes que hicieron ese gran ensayo democrático que fue la revolución de 1965, pero antes los muchachos supieron dónde estaban las escarpadas montañas de Quiqueya, eso, lo del 14 de junio, encabezado por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y un pelotón de ilusos que todavía estamos esperando que algún día un partido o cualquier agrupación pueda llevar a cabo el programa que trajeron todos esos grupos y esos sectores. La cuestión es que Bosch jamás pensaría, jamás, que sus alumnos, básicamente los partidos que iban a liberar este país, iban a descarriarse de la manera que lo han hecho. Bosch, y nosotros tenemos el testamento de él, en su testamento, en su declaración de bienes, al final de su gestión, el doctor Bay, que fue el jurídico actuante en este caso, dice que tenía, entre otras cosas, un televisor que hubo que devolverlo, porque lo estaban pagando a plazo. Una silla que igualmente habían tomado a crédito. Y una mesita que le servía al profesor Bosch de escritorio
para hacer todas sus cosas y montar su oficina privada y eso. Y todo eso en su relación pues lo tuvieron que devolver. Él le instruyó a su esposa, doña Carmen Gidielo, de Bosch, que había que devolver todo eso. Y óigase bien, lo que Bosch tenía en dinero, en ese momento tan dramático de su vida y de la vida del país, eran nada más que en banco 60 pesos. 60 pesos. No 12.000 millones, no 14.000 millones, ni 15.000 millones de pesos que se dice que tienen muchos de los alumnos de él, aquellos que se descarriaron. Y uno siempre confió en que Bosch iba a lograr un mejor alumnado, una mejor cátedra, una mejor oportunidad para ellos, por sus pensamientos y para este país. Nada de eso se ha logrado y muy por el contrario, si Bosch viviera, renunciara también del PLD, que lo hizo en una ocasión, o definitivamente dejara la política y se dedicara a muchas de las cosas que a nosotros en principio nos fascinaron de él, como fue su condición de muy elevado y considerado escritor, cuentista, a la categoría de que, por ejemplo, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, le llamaba maestro a él, a Bosch. Óigase bien, el Gabo. El asunto es que hoy nosotros, viendo lo que está pasando, cuando uno ve, por ejemplo, esos dirigentes del PLD andando en carros de superlujo, carros que cuestan hasta decenas y decenas de millones de pesos y de dólares. O cuando uno observa, por ejemplo, las mansiones que tienen estos señores, como si hemos perdido la razón. ¿Qué ha sucedido con estos muchachos? Que en aquella época, cuando comienzan esos cursillos y se van desarrollando, se pensaba que jamás podían dar un brinco tan negativo como ese que ellos han dado, y de conocer todas las otras cosas por las que se han luchado, desde barrer con la Constitución de la República hasta muchas de las cosas que son impublicables. Mi suegro, que fue militar, era el segundo al mando en la casa de Bosch cuando Juan Bosch vino del exilio, y me contaba muchas cosas, como es natural. El coronel Calderón era el jefe de la casa de Bosch, y mi suegro, que ya falleció también, habló mucho con el profesor Bosch cuando era presidente y le contó muchas de las cosas que la gente no sabe. Y él, en la tantísima rueda de prensa que participamos con un grupo de colegas que íbamos a su oficina, siempre estaba a las órdenes de todos nosotros, no importara a la hora, ni el día, ni el lugar. Y a mí me tocó, como le dije, entrevistarlo muchas veces en su casa, en la Pedro Enrique Ureña. Y recuerdo, y lo tengo en mente, por ejemplo, el estante de libros, de esa maderita sencilla. ¿Qué hombre más sencillo, a diferencia de lo que resultaron ser sus alumnos? Pues hoy nosotros vamos a rendirle un homenaje al gran profesor Juan Bosch, el hombre honesto, a carta cabal. Y vamos a estrenar aquí un documental que un amigo de él y un amigo de nosotros preparó precisamente para destacar esas condiciones tan humanas del profesor Juan Bosch, tan honesta del profesor Juan Bosch. Y me refiero al querido amigo ya ido a destiempo, el doctor Emilio Erasme Peña, abogado, periodista, que dicho sea de paso también fue senador de la República, y él ha dejado un legado de cosas sumamente importantes con relación a la historia de la República Dominicana. Lamentablemente Milín fallece antes de que se estrene
este documental que nosotros le vamos a presentar hoy. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. An-Nur TV. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Desde sus inicios en la presidencia de la República en 1963, el profesor Juan Bosch dio demostraciones palpables de su apego irrestricto a la honestidad en el manejo de los dineros públicos y en la defensa de los recursos y bienes del Estado. En ese entonces, el Estado dominicano era inmensamente rico tras la confiscación de todos los bienes que pertenecieron al dictador Rafael Trujillo Molina, sus hijos y hermanos, y de muchos de sus allegados enriquecidos bajo su sombra. La principal de esas riquezas eran los 12 ingenios azucareros, a los cuales se agregaban decenas de industrias y comercios altamente rentables, como Molinos Dominicanos y la fábrica de cemento, dos monopolios sin ninguna competencia en el país.
A esas empresas multimillonarias se agregaban extensos terrenos urbanos de gran valor, entre los cuales estaban los que pertenecieron al antiguo aeropuerto internacional General Andrews. Igualmente grandes y modernas fincas como la Hacienda Fundación y Aras Radamés, las cuales contaban con miles de cabezas de ganado de pura raza, productoras de gran cantidad de carne y leche para el consumo humano. Todas esas riquezas administradas con honradez eran más que suficientes para emprender programas de bienestar social capaces de sacar de la miseria a miles de familias pobres del país. Es preciso recordar, además, que la deuda externa del país al momento de Bosch llegar a la presidencia era apenas de unos cuantos millones de dólares, los cuales él pagó en su corta gestión de 7 meses. Sucedía, sin embargo, que todas esas riquezas del Estado dominicano se tornaron en el mayor peligro para Bosch y su gobierno, en vista de la gula que despertaban en una minoría de civiles y militares deseosas de apropiarse de ellas. En el fondo, el desenfrenado afán de enriquecerse ilícitamente de esa minoría fue lo que la condujo a conspirar para derrocar a Bosch, ya que éste constituía un muro insalvable que le impedía adueñarse de tan siquiera una parte de todas esas riquezas estatales. Es de ahí que el gobierno presidido por el profesor Bosch entre el 27 de febrero y el 24 de septiembre de 1963 esté considerado a unanimidad como el más honesto que tuvo el país durante el siglo XX y tal vez en toda nuestra historia. Bosch y su partido, el PRD, ganaron el 20 de diciembre de 1962 las primeras elecciones libres y democráticas celebradas en el país tras los 31 años de la sangrienta tiranía trujillista que duró de 1930 hasta 1961. El líder fundador del PRD regresó desde su exilio el 20 de octubre de 1961, 4 meses y medio después de que su partido fuese autorizado a instalarse en el país a partir del 5 de julio de ese mismo año. Esa autorización del PRD y el retorno posterior de Bosch se produjeron a consecuencia de la apertura democrática dispuesta por Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer, entonces presidente de la República. El hijo mayor del tirano, ajusticiado el 30 de mayo del 61, era el jefe militar supremo del país, en reemplazo de su padre ajusticiado, y él y Balaguer se vieron obligados a permitir la existencia de partidos opositores, a los fines de lograr el levantamiento de las sanciones económicas y diplomáticas impuestas al régimen trujillista por la OEA en agosto de 1960. Dichas sanciones fueron aprobadas en represalia continental por el atentado con explosivos patrocinados por Trujillo contra el presidente democrático de Venezuela, Rómulo Betancourt, en junio de ese año de 1960. Betancourt sobrevivió milagrosamente al atentado criminal en su contra, mientras transitaba en su automóvil presidencial por una avenida de Caracas, en el cual resultó muerto un alto oficial militar que lo acompañaba y el vehículo quedó prácticamente destruido. La apertura democrática, iniciada con la llegada al país de una comisión del PRD, integrada por Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo, se amplió poco después cuando se formaron las agrupaciones patrióticas 14 de junio, 1J4 y Unión Cívica Nacional, UCN, en ese mismo mes de julio. Tras la salida del país de todos los Trujillo, entre el 18 y el 19 de noviembre de 1961, el día 1 de enero de 1962, se juramentó un primer Consejo de Estado integrado por 7 miembros. Ese gobierno colegiado fue presidido por Balaguer y su vicepresidente era el licenciado Rafael F. Bonelli. Cuando Balaguer se asiló, la noche del 16 de enero del 62, también se produjo el apresamiento de Bonelli y de otros 3 consejeros, por órdenes del entonces secretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, a quienes mantuvo detenidos en el Club Recreativo de la Fuerza Aérea. 2 días después, Rodríguez Echavarría fue hecho preso durante un operativo relámpago encabezado por el entonces mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez, a la sazón director de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Fernández Domínguez
contó para el éxito de su operativo con el apoyo de tanques blindados y de una compañía de soldados entrenados en antiguerrilla comandada por el capitán Rafael Quirós Pérez. Una vez apresado Rodríguez Echavarría y puestos en libertad Bonelli y los otros 3 consejeros, el hermano de aquel, el también general piloto, Pedro Santiago Rodríguez Echavarría, Chaguito, fue arrestado en su despacho en la Jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Ese operativo también puso en libertad a los otros 3 consejeros detenidos, el obispo católico Eliseo Pérez Sánchez y a los doctores Nicolás Pichardo y Fernández Caminero. En horas de la noche, ese día 18 de enero de 1962, Bonelli fue instalado como nuevo presidente del Consejo de Estado en reemplazo de Balaguer, asilado en la Nunciatura Apostólica. A ese gobierno colegiado presidido por Bonelli le correspondió crear las condiciones adecuadas para la celebración de las elecciones fijadas para el 20 de diciembre de ese mismo año 1962. Bonelli formó parte del Consejo de Estado debido a su condición de alto dirigente de Unión Cívica Nacional, a la que también pertenecían los doctores Pichardo y Fernández Caminero, así como Donald Reed Cabral, quien reemplazó al renunciante licenciado Eduardo Reed Barrera. Los otros 2 consejeros, además del obispo católico Pérez Sánchez, eran Antonio Invert Barreras y Luis Amiá Matió, participantes en el complot que mató al tirano Trujillo. Eso explica el por qué ese Consejo de Estado estuviera bajo la influencia de la Unión Cívica Nacional, quien representaba los intereses de la clase empresarial y conservadora del país, cuyo presidente era el doctor Viriato Fiallo, un reconocido médico antitrujillista que nunca se fue al exilio. Durante la gestión del Consejo de Estado, ese sector conservador, político y empresarial empezó a beneficiarse de la inmensa fortuna dejada por Trujillo, familiares y allegados, consiguiendo principalmente la propiedad de valiosos terrenos urbanos y suburbanos de la ciudad capital. La dirigencia de la Unión Cívica y su principal base de sustentación daban casi por seguro el triunfo de su candidato presidencial, el doctor Viriato Fiallo, en las elecciones programadas, en vista de que por su larga permanencia fuera del territorio nacional, Bosch era prácticamente un desconocido dentro de la inmensa mayoría de los dominicanos. Pocas semanas antes de las elecciones, el coronel Fernández Domínguez regresó al país desde Panamá, donde realizó un curso militar y una vez volvió a sus faenas, se reunió con sus subalternos de mayor confianza para empaparse de cómo andaban las cosas en el país. El coronel Fernández Domínguez nos dijo al retornar de Panamá, luego de estar 6 o 7 meses haciendo este curso de comando y plano mayor, nos dijo: al capitán Cabral Ortega y a quien les habla, pónganme en situación, ¿qué pasa en el país? Yo apenas leo los periódicos en Fort Bullitt, Panamá, zona del Canal de Panamá. Y nosotros les dijimos, ya se va a elecciones pronto, los candidatos son Juan Bosch, Viriato Fiallo, pero ya se está conspirando contra el profesor Juan Bosch. No lo conocemos, no sabemos quién es ese señor estuvo en el exilio mucho tiempo, etcétera, pero conocemos de Viriato Fiallo, que fue antitrujillista, de gran verticalidad, y el coronel Fernández Domínguez, y este es parte de su ideario, nos dijo: es bueno que el resultado de estas elecciones sea respetada, para bien del pueblo y para bien de las Fuerzas Armadas. Fueron palabras proféticas. Bosch había nacido en un campo de La Vega, donde vivió hasta su adolescencia y se educó y formó bajo las enseñanzas de su padre, un inmigrante español de sólida cultura, razón por la cual conocía bien la mentalidad del campesinado, que para las elecciones de 1962 representaba el 75% de los votantes. Ese conocimiento de Bosch le permitió durante la campaña electoral conectarse políticamente con los votantes campesinos, a los cuales les hablaba en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para ellos, así como también con los residentes en los barrios de la capital y de las principales ciudades del país.
La inmensa mayoría de los residentes en esos barrios eran obreros, empleados públicos y chiriperos, a los cuales Bosch atrajo con su lenguaje sencillo y su contacto personal afectuoso. Bosch también hablaba a diario a través de la radio y en sus charlas radiales empleaba frases y términos fácil de entender y asimilar por quienes lo escuchaban, especialmente por los dominicanos más humildes. Igualmente visitaba semanalmente el interior del país y las barriadas citadinas, y en sus intercambios personales utilizaba además una técnica coloquial muy efectiva en materia electoral. Esta técnica consistía en aprenderse los nombres y apodos de aquellos con quienes conversaba, lo que le permitía ganarse su aprecio, ya que cuando los volvía a ver, los llamaba por sus nombres o sus apodos. Igualmente, se identificó con la mayoría de los pobres del país, a los cuales denominaba los hijos de Machepa, mientras a los ricos los llamaba tutumpotes, propietarios de automóviles, pescuezos largos. Su principal contrincante, el doctor Fiallo, desconocía ese lenguaje popular y esa manera de ganarse la simpatía de los votantes de origen humilde, ya que nunca antes había visitado los campos del país ni los barrios pobres, motivo por el cual desconocía su manera de pensar. A más de haber nacido y criado en la ciudad capital, el candidato de Unión Cívica trabajaba como médico en una próspera empresa azucarera, y su contacto directo con los trabajadores de ese consorcio era muy superficial y esporádico. Otra táctica electoral que Bosch esgrimió y que le dio gran resultado favorable fue que no utilizó el antitrujillismo como tema de su campaña, y como si eso fuera poco, lanzó la consigna del borrón y cuenta nueva, con la cual se comprometió a no aplicar represalias contra los trujillistas de ningún nivel en caso de ganar las elecciones, concitando así la simpatía de estos. Ese borrón y cuenta nueva se tradujo en gran beneficio electoral a su favor, ya que la gran mayoría de los votantes eran de origen campesino y fieles devotos de la fe católica que todavía seguían añorando la era de Trujillo, al influjo de una propaganda diaria difundida durante 3 décadas, a través de la cual el dictador era presentado como un dios en la tierra. A eso debe agregarse que todos los alcaldes pedáneos del país eran verdaderos caudillos en sus comunidades rurales, y que éstos aún conservaban su admiración hacia el tirano ajusticiado, lo que los indujo a inclinarse totalmente a favor de Bosch. El borrón y cuenta nueva enarbolado por Bosch también le ganó la simpatía de la alta jerarquía militar, formada durante la tiranía trujillista, la que condujo a pedirles a sus propios familiares a votar por su candidatura y en sus partidarios sigilosos pero efectivos. Todo lo anterior explica a grandes rasgos el triunfo abrumador de Bosch en esas elecciones del 20 de diciembre de 1962. Pero esa victoria suya jamás fue asimilada por la dirigencia de Unión Cívica y su entorno conservador, que a partir de ese entonces se prepararon para hacerle la vida imposible y a impedir que cumpliera su mandato de 4 años en la presidencia de la República. El PRD no solamente ganó la presidencia de la República en esos comicios, sino también la gran mayoría de los senadores, diputados, síndicos y regidores, lo que le permitiría a Bosch gobernar sin necesidad de recurrir al apoyo de sus opositores. En el período de transición y antes de su juramentación, el presidente electo viajó a Europa, donde firmó contratos para la construcción de varias obras importantes en el país. Y antes de retornar, hizo escala en los Estados Unidos, donde el presidente John F. Kennedy lo recibió en un ambiente de cordialidad en la Casa Blanca en Washington. Las elecciones dominicanas y sus resultados habían sido acogidas con mucho agrado por Kennedy, dado el gran empeño que puso para que República Dominicana no se convirtiera en una nueva Cuba, tras la desaparición de la dictadura trujillista. Kennedy de seguro sabía que Bosch formaba parte de una élite de gobernantes y líderes políticos de Latinoamérica de gran arrastre popular y de firmes convicciones democráticas, como el presidente venezolano de turno, Rómulo Betancourt, el expresidente de Costa Rica, José Figueres,
el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, y el histórico dirigente político peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros. Pero la derecha del país, agrupada en Unión Cívica, maniobraba ya por lo bajo para deshacerse de Bosch. Tanto así que el entonces coronel de la policía, Francisco Alberto Camaño Deñó, supo de sus propósitos en los días previos a la juramentación de Bosch. Camaño, que era mi comandante directo, y me dijo que él venía de una reunión donde se estaba planteando dar un golpe de Estado antes de la toma de posesión de Juan Bosch. Es decir, que ya hubo intenciones de las Fuerzas Armadas Dominicanas de abortar a Bosch antes de la toma de posesión. Estaba muy conturbado, que él planteó su oposición a eso. Vengo a decirte que tú tienes que prepararte si dan ese golpe de Estado, que ni siquiera era presidente. La juramentación de Bosch, como el primer presidente dominicano elegido libremente tras la tiranía trujillista, se constituyó en un acontecimiento político jamás visto en el país. Nunca antes tantos gobernantes, políticos destacados y prestigiosos intelectuales extranjeros habían venido al país a la juramentación de un presidente de la República. Entre los primeros, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, era el más conocido debido a su enemistad visceral con Trujillo y por la admiración que sentían hacia él todos los antitrujillistas dominicanos. Esa juramentación, sin precedentes, también contó con la presencia del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, del popular gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, de gobernantes centroamericanos y caribeños, y del expresidente de Costa Rica, José Figueres. Una enorme multitud se congregó en torno al Palacio del Congreso Nacional para seguir de cerca, aplaudir y disfrutar a más no poder de esa inédita ceremonia de juramentación de un presidente tan popular como el profesor Bosch. Correspondió al senador Nicolás Casasnovas Garrido de San Pedro de Macorís tomarle a Bosch el juramento de rigor como presidente de la República, ya que como presidente del Senado era el presidente de la Asamblea Nacional. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. La verdad es que la vida le da a uno sorpresas inesperadas. Ahora resulta que los miembros del comité político del PLD dicen sentirse ofendidos porque se le están haciendo irresponsables imputaciones por parte de funcionarios del nuevo gobierno. Y se trata no solo de una desvergüenza de los miembros del comité político del PLD, sino que están poniendo en práctica la vieja táctica de que la mejor defensa es el ataque. La verdad es que esta gente del PLD tiene la cara dura para estar levantando la voz, como si esta sociedad no los conociera y no los hubiera padecido por demasiado tiempo. El PLD, durante 20 años, en los 3 gobiernos de Leonel Fernández y los 2 de Danilo Medina, cometieron los más grotescos y escandalosos actos de corrupción. Si tuvieran 1 milímetro de decoro,
ellos mismos hubieran cavado su tumba y se hubieran enterrado vivos para no dejarse ver nunca jamás. Fue en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina en los que se produjeron los casos de corrupción del PM, de la Sonlan, de los aviones tucanos, Funglode, la Universidad Pública de Haití, los vagones del metro, el malecón de Nagua, de los parqueos sobrevaluados de Bellas Artes y de la UAS, de la onza que incluyó el asesinato del abogado Junior Ramírez, de la venta del barrio Los Tres Brazos, del desfalco de las tierras del CEA que dio lugar al asesinato de 2 locutores en San Pedro de Macorís, de la corrupción de la OISOE que llevó incluso al suicidio al arquitecto David Rodríguez, entre otros casos. Recuérdese que en el 2012 se produjo un déficit fiscal de 205.000 millones de pesos sin que hubiera otra causa que no fuera el despilfarro y la corrupción del gobierno PLDista. Fue en los gobiernos del PLD que se desarrolló la asociación con la empresa delincuente Odebrecht y que funcionarios recibieron cientos de millones de dólares en sobornos para aprobar 17 obras, entre las que se destacan por su sobrevaluación el acueducto Hermanas Mirabal, la hidroeléctrica de Pinalito, la circunvalación de la Romana y la termoeléctrica Punta Catalina. Quien habló a nombre del comité político del PLD fue el ingeniero Temístocles Montaz, quien en carta pública difundida el 1 de julio del 2017 admitió expresamente haber recibido apoyo financiero de Ángel Rondón, representante de Odebrecht en el país, para el financiamiento de las campañas electorales de los años 2008, 2012 y 2016, lo que está prohibido por la ley. Es decir, Temístocles Montaz, quien debió ser enjuiciado y condenado por recibir financiamiento ilícito en las citadas campañas electorales, es quien ahora está exigiendo respeto para los funcionarios corruptos de los gobiernos PLDistas. Eso es lo que se llama predicar moral en calzoncillo. Si el comité político del PLD se muestra envalentonado, es porque no está percibiendo en el nuevo gobierno una férrea y coherente voluntad para la persecución de la corrupción. Esta es una prueba de fuego para el gobierno de Luis Abinader. Si algo explica su triunfo en las elecciones del 5 de julio pasado, es la decisión del pueblo dominicano de sacar al PLD del poder por corrupto. Por eso, lo que la ciudadanía está esperando es que esta vez no haya borrón y cuenta nueva para nadie. Esto es, cero impunidad. Que se lleven los corruptos a la cárcel sin importar si son expresidentes, exlegisladores o exministros. Y además, que se recupere lo que se robaron en sus 20 años de gobierno. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7. Obviamente, Bosch empezó su pieza oratoria saludando y agradeciendo la presencia en el acto de los presidentes, dignatarios y prestantes personalidades venidas desde el exterior. Cuando Bosch saludó la presencia en la ceremonia del presidente Betancourt, este recibió un cerrado y prolongado aplauso de los asistentes en el acto, incluyendo a la enorme multitud reunida en el exterior del Palacio del Congreso. Excelentísimo señor don Rómulo Betancourt. En la noche del 24, Bosch asistió a un agasajo dedicado al militar visitante en el Club Paraoficiales de las Fuerzas Armadas, saliendo de allí hacia su despacho en el Palacio Nacional. Estando allí, llegaron ante él los coroneles pilotos Antonio Álvarez Albizu y Guarien Cabrera Ariza,
y ambos le comunicaron que la jefatura de la Fuerza Aérea no aceptaba la destitución de Wessing como director del CEFA. Bosch reaccionó con gran enfado ante ese desacato a su autoridad presidencial, decidiendo redactar una carta de renuncia que leería al día siguiente ante el Congreso Nacional. Si esto se hubiese producido, su renuncia se habría convertido en un acontecimiento de enorme repercusión en el país, de consecuencias altamente perjudiciales a los golpistas. Esto así, porque si Bosch hubiese dimitido ante una asamblea de senadores a causa de la negativa de un sector militar a acatar una decisión suya en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la población hubiese reaccionado indignada, susceptible de provocar de repulsa popular en contra de los golpistas. Para evitar eso, fue que Wessing y el general Atila Luna Pérez, contando con el apoyo del jefe de Estado Mayor de la Marina, Julio Riff Santamaría, decidieron deponer a Bosch como presidente de la República, ordenando su arresto dentro del Palacio Nacional. A la mañana siguiente, el alto mando militar dio a conocer un comunicado leído a través de una cadena de emisoras radiales para informar al país el derrocamiento del presidente constitucional, el cese del gobierno y el cierre del Congreso Nacional. La motivación principal expuesta por los militares golpistas para deponer a Bosch fue acusarlo de ser y encabezar un gobierno comunista, lo que era totalmente falso, pero además, irónicamente, lo acusaron de corrupto. Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 25 días de septiembre de 1963. Firmado Víctor Elvis Viñas Román, Mayor General Ejército Nacional, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Renato Hungría Morel, General de Brigada Ejército Nacional, Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. Miguel Atila Luna Pérez, General de Brigada Piloto, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. Julio Alberto Riff Santamaría, Comodoro, Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra. Belisario Peguero Guerrero, General de Brigada, Jefe de la Policía Nacional. Félix Hermida Hijo, General de Brigada, Ejército Nacional, Presidente del Consejo Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Manuel García Urbáez, General de Brigada, Ejército Nacional, Inspector al servicio de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Antonio Invert Barreras, General de Brigada, Ejército Nacional. Luis Amiá Matió, General de Brigada, Ejército Nacional. Salvador Montaz Guerrero, General de Brigada, Ejército Nacional, Inspector de la Zona Norte, Ejército Nacional. Marcos A. Rivera Cuesta, Coronel, Ejército Nacional, Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Ramón Eduardo Cruzado Piña, Coronel Piloto, Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Librado Andújar Matos, Capitán de Navío Marina de Guerra, Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Elías Wessing y Wessing, Coronel, Fuerza Aérea Dominicana, Director del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas, CEFA. Manuel Ramón Pagán Montaz, Coronel, Ejército Nacional, Intendente General. Braulio Álvarez Sánchez, Coronel, Ejército Nacional, Comandante del Batallón de Transportación, Ejército Nacional. Nate Rafael Nivar Seijas, Coronel, Ejército Nacional, Director de Entrenamiento Militar, Ejército Nacional. Juan N. Folch Pérez, Coronel Piloto, Fuerza Aérea Dominicana. Andrés Jerónimo Sanz Torres, Capitán de Navío, Marina de Guerra, Inspector de la Marina de Guerra. José María Sánchez Pérez, Coronel Piloto, Fuerza Aérea Dominicana. Carlos María Paulino Asiático, Teniente Coronel, Ejército Nacional, Ayudante del Secretario de las Fuerzas Armadas. Rafael E. Saldaña, Teniente Coronel Abogado, Consultor Jurídico de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Rubén Antonio Tapia C.C.,
coronel Ejército Nacional, subjefe de Estado Mayor Ejército Nacional. Sergio de Jesús Díaz Toribio, capitán de fragata Marina de Guerra, subjefe de Estado Mayor Marina de Guerra. Ismael Emilio Román Carbucia, coronel piloto, Fuerza Aérea Dominicana, subjefe de Estado Mayor, Fuerza Aérea Dominicana. Una vez se enteró del derrocamiento de Bosch, el coronel Fernández Domínguez reunió a los 12 oficiales de su mayor confianza en su despacho de la Academia Militar, a quienes les planteó su disposición de asaltar el Palacio Nacional para reponer a Bosch como presidente. Ya se ha producido el golpe de Estado, nos reunimos en la Academia en la noche del 24 al amanecer del 25 de septiembre del 63, y las instrucciones que nos imparte el coronel Fernández que debemos de alguna forma rescatar al señor presidente de la República, que en ese momento estaba detenido o permanecía en el Palacio Nacional con un gran grupo de oficiales superiores que era lo que habían dado el golpe de Estado. Y realmente nos alistamos, nos vestimos de chamaco y tomamos nuestras armas. Junto conmigo estaba el capitán La Chapeldía, Ascensión Silverio, Jiménez Germán, el mayor Cabrera Luna, que era el subdirector, Berto Genao Fría, el primer teniente Brito y Grito, y Franklin Inver. Fernández Domínguez dice, bueno, vamos a tratar de rescatar, vamos a desplazarnos hacia la ciudad y el que quiera acompañarme. Yo le dije, coronel, nosotros le acompañamos y olvídese que usted está contando con un grupo de hombres que le podemos responder en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Todos estábamos armados de fusil FAR con 250 tiros. Entonces, el coronel Fernández Domínguez dijo, bueno, vamos a esta misión. Si alguien no quiere ir, tiene la libertad de retirarse ahora mismo. No hay nada, ni se va a tomar ninguna decisión contraria. Al contrario, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. El coronel Fernández Domínguez tenía en su mano un fusil FAR con una mira telescópica. Recuerdo que dijo, con este fusil yo o muero o la República Dominicana será. Y a seguidas, Fernández Domínguez le informó a Bosch de su propósito a través de una nota escrita que le llevó a eso de las 2 de la madrugada la señora Mercedes Fernández de Moya, esposa de Silvestre de Moya, uno de los ministros del gobierno de Bosch. La nota de Fernández Domínguez a Bosch decía: Señor presidente, estamos listos para asaltar el Palacio Nacional. Somos 12 oficiales nada más, pero cumpliremos con nuestro deber. Pedimos, sin embargo, que se le informe al Partido Revolucionario Dominicano a fin de que desate una huelga nacional. El derrocado presidente no estuvo de acuerdo con el plan y le mandó a pedir a Fernández Domínguez que un ataque al Palacio Nacional, que desistiera de ejecutarlo, por considerarlo un suicidio que no conduciría a nada positivo. Ante esa posición de Bosch, el correcto y disciplinado oficial y los demás se vieron obligados a desistir de su plan y quedarse de brazos cruzados. Esa fue la única reacción militar que se intentó llevar a cabo ese 25 de septiembre de 1963, con la finalidad de evitar o revertir el golpe de Estado que derrocó a Bosch. Militares oficinistas de la base de San Isidro, identificados con el presidente constitucional, también pensaron actuar contra el alto mando militar golpista que la mañana de ese fatídico día se reunió en la jefatura de la Fuerza Aérea. Sin embargo, desistieron de su propósito debido a que tanto ellos como los demás oficinistas de la Fuerza Aérea semanas antes habían sido despojados de sus armas de reglamento sin explicación alguna. Convencidos de la gravedad e impopularidad del derrocamiento del gobierno constitucional, los militares golpistas anunciaron una supuesta actitud de desprendimiento, ofreciéndoles a los dirigentes de los partidos adversarios a Bosch escoger un gobierno netamente civil sin la participación de ninguno de ellos. Encabezados por Unión Cívica y su presidente Viriato Fiallo, 6 partidos opositores le dieron su respaldo al golpe de Estado, como fueron, además de la UCN, la Alianza Social Demócrata, presidida por Jiménez Grullón, y el Demócrata Cristiano, encabezado por Mario Reed Vitini. Los otros 3 fueron el Nacionalista Revolucionario Demócrata, Vanguardia del Pueblo, y el Demócrata Progresista, cuyos presidentes eran Miguel Ángel Ramírez Alcántara,
Horacio Julio Ornes y Ramón Castillo. Todos ellos se presentaron en el Palacio Nacional el día 25, donde firmaron un infamante documento de apoyo al golpe de Estado. Lo más increíble del caso fue que esos 6 dirigentes de partidos políticos habían sido adversarios acérrimos del régimen totalitario, antidemocrático y represivo, encabezado por Trujillo durante 31 años, y apoyaron el derrocamiento de un gobierno elegido mayoritariamente por los dominicanos en unas elecciones absolutamente limpias. Cualquier análisis que se haga al respecto tiene que llegar a esa conclusión, ya que la muerte del presidente Cáceres y la primera intervención militar norteamericana no dejaron un saldo tan alto de dominicanos muertos o asesinados. Aunque el derrocamiento del presidente Horacio Vázquez dio inicio a la criminal tiranía trujillista, esta, a pesar de los innumerables crímenes que cometió, dejó al menos una gran cantidad de obras materiales importantes, muchas de las cuales los dominicanos siguen disfrutando actualmente. Sin embargo, el gobierno golpista que derrocó a Bosch no solamente puso fin a la primera experiencia democrática post-Trujillo, sino también a un gobierno absolutamente honesto como el de Bosch. El gobierno de Bosch fue tan honesto que ningún otro lo ha superado en el manejo honrado de los fondos y recursos del Estado, y en aras de su reposición, el país atravesó una guerra civil y una guerra patria contra el invasor extranjero, que dejaron un saldo trágico de unos 5.000 dominicanos. Esto sin contar el genocidio de las Manaclas, en el que fueron fusilados sumariamente un líder político tan popular y carismático como Tavares Justo, al igual que otros jóvenes de un porvenir brillante como Pipe Faxas, Luis Ibarra Ríos y Tony Barreiro. Ese gobierno golpista que reemplazó al de Bosch propició la corrupción más desenfrenada en el país, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas y la policía, y además dejó en la más completa ruina la economía nacional a causa del colosal contrabando que fomentó. Como si todo eso fuera poco, ese gobierno golpista no dejó una sola obra en beneficio de nuestro pueblo, lo que evidencia su total ineficiencia. Vale resaltar que los 6 presidentes de los partidos que apoyaron el derrocamiento de Bosch se desprestigiaron para siempre y sus partidos desaparecieron poco después. Incluso la Unión Cívica, que pasó de ser antitrujillista rabiosa a convertirse en un apéndice del neotrujillista Partido Reformista. Evidenciar, poner al desnudo y dar a conocer en sus diferentes facetas desgraciadas el fatídico golpe de Estado contra Bosch constituye el principal propósito de este documental, a los fines de que los dominicanos del presente y del futuro no permitan jamás la repetición